Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta semana que hemos decidido llamar desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires la Semana Educar en Igualdad en el marco de la Ley 27.234, que tiene que ver con educar en igualdad y no violencia de género, un tema por demás convocante en torno a la ESI, y hoy nos acompañan para visibilizar un poquito el trabajo que se hace al interior de cada una de las áreas, el área de adultos, el área de educación especial, el área de escuela abierta, y queremos que nos cuenten cómo se trabaja este tema que es justamente la educación en igualdad y no violencia de género, más allá de los efectos que la violencia de género produce y que es lo que estamos acostumbrados a ver por lo general a través de los medios, donde se ve lamentablemente el producto final de lo que es un sistema, si se quiere, que lleva fundamentalmente a los femicidios, a los abusos, y esto desde la escuela cobra un lugar fundamental en la prevención de este tipo de vínculos, ¿no? De vínculos que justamente la escuela tiene la obligación de trabajar, no solamente porque está expresada en una ley, sino porque hace a la ESI, como bien decimos siempre desde la coordinación, hablar de violencia de género y hablar de no violencia de género tiene que ver también con algunas construcciones que fuimos haciendo desde la sociedad históricamente y desde la escuela en relación a los machismos, las desigualdades de género, cuestiones que hacen a la prevención más allá del producto final, que también es un tema que nos convoca y fundamentalmente desde las áreas en las que ustedes trabajan, ¿no? No solamente pensando en el afuera de la escuela, sino también en las vivencias que a veces nuestros estudiantes y nuestras estudiantes atraviesan, ya sea en relaciones entre sus familias, con sus familias o personales, ¿no? Que están tal vez expuestos a situaciones complejas que la escuela trabaja permanentemente. Y para eso vamos a empezar con Guadalupe Facio, que es la representante, la referente de ESI en Educación Especial de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y Guadalupe, contanos cómo trabajan este tema, cuáles son las cosas que convocan a los pibes y las pibas, y fundamentalmente al trabajo cotidiano, ¿no? Con la ESI desde su transversalidad. Hola Adrián, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros, desde la modalidad, lo que nosotros trabajamos es ESI en su totalidad, también como un eje también transversal, y en verdad trabajamos cotidianamente, ya, hace mucho tiempo que lo venimos trabajando. Hoy justamente hablábamos con Andrea, después vos también ahí la vas a presentar, que para nosotros dentro de la modalidad es un trabajo cotidiano y hace mucho tiempo que lo venimos abordando. Lo abordamos como cualquier otro nivel, porque la modalidad de educación especial contiene en sí todos los niveles y mucho más también lo abordamos desde la formación integral, haciendo hincapié la temática que vos estabas hoy por hoy mencionando. Y en relación a ello, hoy me acompaña Amelia Domínguez, que es la supervisora de visuales de las escuelas de ciegos, porque nosotros estuvimos trabajando en un proyecto en conjunto con la BAC, que es la Biblioteca Argentina para Ciegos, que es un proyecto de capacitación que tuvieron tanto nuestros docentes como también los estudiantes, y justamente la temática es fuertemente en género y cómo poder trabajar con las mujeres, con las niñas también, con todo lo que tiene que ver de prevención para que, algunas de estas temáticas que vos estabas hablando no sucedan, ¿no? Cómo detectar, cómo verlo, cómo darnos cuenta, y mucho más. Acá lo que hacemos hincapié es más específico en relación a la sexualidad y discapacidad. Le doy la palabra a Amelia, que ya cuente un poco, que nos cuente a todos y nos ponga
en tema de cómo se trabaja dentro de las escuelas. Hola Amelia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy supervisora de la modalidad visuales de la Ciudad de Buenos Aires. Esto abarca 4 escuelas de discapacitados visuales, 2 de niños, una de baja visión y otra de ceguera, y 2 escuelas de adultos, de jóvenes y adultos ciegos y con baja visión. Bueno, la ESI atraviesa a todos los niveles, desde los 45 días que trabajamos nosotros con niños de 45 días en adelante, sin límite de edad. Y como decía Guada, es en forma transversal y trabajamos de la misma manera que trabajan en los niveles, por supuesto con los distintos tipos de abordaje de acuerdo a la discapacidad, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad. Esto que se refería Guadalupe con respecto al proyecto de la BAC, de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que tuvimos la oportunidad de trabajar este proyecto juntos, surge de la necesidad de poder expresar, ¿sí?, tanto los docentes de la modalidad como los alumnos ciegos, cómo atraviesan la sexualidad y la distinción de género, ¿sí? El tema de la violencia de género es algo que nosotros trabajamos muchísimo en las escuelas, ¿sí?, porque nos atraviesa y es un tema muy difícil para los discapacitados visuales, porque teniendo en cuenta que no ven, es muy difícil anticipar ciertas situaciones. Es muy difícil también ponerlo en palabras. Si es difícil ya habitualmente poner en palabras cualquier tipo de violencia para una persona con ceguera, mucho más aún porque no lo puede anticipar. Entonces se trabajó muchísimo esto, también trabajamos al interior de las escuelas de adultos, sobre todo el tema de los prejuicios, ¿sí?, el tema del cuerpo. Los alumnos ciegos se comunican, necesitan el contacto corporal para conocer, para aprender. Entonces trabajamos fuertemente esto, ¿no?, porque para no confundir ciertos tipos de contactos y cómo proteger nuestro cuerpo, el cuerpo del otro, cómo respetarlo. La verdad que fue una capacitación muy interesante que esperamos poder continuar, ¿sí?, con nuestras experiencias, con los aportes de la biblioteca y con su experiencia y nuestra experiencia particular. Así que... Qué interesante que puedas dar a conocer esto, Amelia, porque en general pasa con todas las áreas del aprendizaje, pero fundamentalmente con la ESI, ¿no?, donde parece que el nivel de educación especial, que sabemos que trabajan muchísimo con esto, ¿no?, y con estas concepciones de lo que, más allá de la violencia de género, lo que es la violencia en sí, ¿no? Digo, trabajo que lo vienen haciendo más allá de una jornada específica de ese, sabemos que convocan permanentemente al respecto, porque también hay algunas cuestiones como las masculinidades hegemónicas, los micromachismos y demás, que por ahí se hacen muy presentes en estas áreas que están convocadas ahora, ¿no?, tanto en educación especial como en educación de adultos. Y después también vamos a escuchar a Macarena, ¿no?, que desde el programa o desde los programas que convoca Escuela Abierta, trabajan y muchas veces no conocemos esas cuestiones que hacen. Y está bueno que haya espacios donde el resto, aún ya estoy hablando dentro de la comunidad educativa, ¿no?, que el resto de nuestros colegas conozcan cómo se abordan diferentes situaciones en contextos totalmente diferentes. Andrea Fernández también nos acompaña, que es la referente de educación especial de gestión privada, con la que trabajamos muy fuertemente también. Digo, el gobierno de la ciudad tiene estos 2 tipos de gestiones y trabajamos desde la coordinación con gestión privada también. Y contanos, Andrea, un poquito a ver cuáles son los proyectos o cómo se convocan ustedes desde la gestión privada con estas temáticas, ¿no?, que además se les suma alguna temática que tiene que ver con ideologías, con cuestiones que pasan al interior de las instituciones, por ahí instituciones cruzadas por aspectos religiosos, que también son elementos que intervienen y condicionan también la enseñanza el abordaje de la ESI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Andrea Fernández, soy referente de todas las escuelas especiales de gestión privada. Y en esto coincido con lo que dice Guadalupe y bueno, también con lo que dice Adrián.
acá lo importante no es la gestión, si es estatal o privada, acá lo importante son los chicos. Y nosotros trabajamos exactamente lo mismo, con las mismas reglamentaciones y la misma ley que tienen todos. Siempre teniendo en cuenta que la escuela especial es una escuela, ¿sí? Es una escuela igual que los otros niveles. Desde ahí partimos, ¿no? Es una escuela y los chicos tienen los mismos derechos. Y las escuelas especiales y en gestión privada a veces se nos dificulta un poco esto de las escuelas religiosas. Pero respetando sus valores, todas las escuelas trabajan con la ESI. Por lo menos en lo que es educación especial, no nos hemos topado con ningún problema. Todas las escuelas llevan adelante no solamente las 3 jornadas que son obligatorias por agenda educativa. La ESI se trabaja todo el año y yo siempre esto lo digo y hoy lo hablaba con Guadalupe antes. Las escuelas especiales somos pioneras en ESI porque siempre hemos trabajado en esto, siempre desde siempre, ¿sí? Y tenemos escuelas que trabajan y trabajan muy bien, y se las quiero presentar porque esta es una de ellas, la Escuela Terapéutica Zoe. Ellos trabajan con chicos de escuelas primarias, la mayoría de los chicos con TEA, ¿sí? Con trastorno del espectro autista. Entonces acá la dificultad a veces es mayor porque nuestros chicos tienen dificultades en la comprensión del lenguaje y en el diálogo, en poder explicar ellos qué es lo que está pasando, ¿sí? Hace unos años hemos tenido un inconveniente con una alumna de la escuela y ella ha logrado decir qué era lo que estaba pasando en su casa, ¿sí? Y esto es muy importante. En esta misma escuela se ha hecho un trabajo maravilloso donde se ha enojado el papá, la sacó de la escuela y al poco tiempo la volvió. Porque la escuela... Es interesante esto que traes, Andrea, porque justamente la ESI directamente afecta a las relaciones humanas, pero también indirectamente desnuda, si se quiere, conflictivas que tienen que ver con el interior de la familia, ¿no? Donde siempre que hay alguien que está escuchando del otro lado, de la forma que sea, con los recursos que sea, con las estrategias que fueran, hacen que nuestros pibes y nuestras pibas puedan expresar un derecho vulnerado, ¿no? Y la escuela, como bien lo dijiste vos, es garante de este Estado de Derecho, ¿no? Y nosotros, como responsables docentes, somos quienes tenemos que garantizar que ese derecho se cumpla efectivamente, ¿no? Totalmente. Esta escuela lo garantizó y la alumna volvió a la escuela. Bien. Así que ahora los quiero presentar a ellos para que cuenten esta tercera jornada y cómo es que trabajan. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Andrea Carrera, soy la directora de la Escuela Terapéutica Zoe. Estoy aquí con Eugenia Sonderegger, que es la vicedirectora. Muy bien, como decía Andrea, es una escuela en la cual hace muchos años que ya venimos trabajando con ESI, ¿sí? Porque la escuela antes tenía un jardín de nenes muy chiquititos, de lo cual este fue el disparador, ¿sí? Como para poder empezar con los chicos a entablar normas de convivencia, ¿sí? Reglas, vínculos, socialización. Y a partir de acá empezamos con muchos disparadores con las familias, ¿sí? Muchos encuentros con las familias, en donde también estas familias se sentían muy contenidas, ¿sí? Porque la escuela tiene las puertas abiertas en una franja horaria bastante amplia. Retomando el caso de esta chiquita que había tenido problemas, hubo todo un acompañamiento, un abordaje terapéutico, un seguimiento, ¿sí? Desde el área de asistencia social, ¿sí? Lo cual también pudimos trabajar con la nena también desde la escuela, ¿sí? Acompañando a esta familia, acompañando a este papá, ¿sí? Y tratando también de convocarla, ¿no? Que la escuela está presente. Y creo que se trata de esto, ¿no? Que la escuela es, digamos, el dispositivo social que es constitutivo, marca la norma, establece pautas y a partir de ahí, bueno, también tomar el cuidado del cuerpo, lo íntimo, lo público,
¿sí? Cómo ser solidarios con el otro. Nosotras pensamos que en el momento que estábamos elaborando este proyecto en relación a esta ley, que justamente tiene que ver con la prevención y la erradicación de la violencia de género, justamente pensábamos en esto, ¿no?, de los estereotipos, ¿sí? Y nosotras deseamos que los chicos agarren muñecas para jugar, ¿no? Como que no hay una distinción de género, justamente es lo que estamos esperando, ¿no? Ese juego que se establece a veces en el patio, ¿sí? Y que es potencial, y que estamos esperando que pinten, tal vez decimos una cosa muy chiquita, ¿no?, pero que pinten el sol de color rosa, estas cosas que están tan marcadas y estipuladas, ¿no? A veces por la sociedad. Perfecto. Vos fíjate que por lo general la gente dice, bueno, pero al final se hace cada vez más publicidad y cada vez hay más femicidios. Sí, a ver, que haya más femicidio tampoco es responsabilidad solo de la escuela, pero lo importante es que estos chicos y estas chicas, como vos decís, que se están educando en nuestras escuelas, ya desde muy pequeños y desde no tan pequeños, como después pasa con el área de adultos, podamos entender por qué estamos construidos como estamos construidos, con estos estereotipos de varón y de mujer, y de a qué estamos llamados los varones y a qué están llamadas las mujeres en esta sociedad que la escuela fue construyendo, obviamente, como todos lo sabemos, también en cuerpos y sexualidades, ¿no? La escuela durante muchos años, siglos diría, está construyendo cuerpos y sexualidades hegemónicos. Este es el trabajo preventivo el que traen ustedes, ¿no? Que justamente es uno de los aspectos más importantes que trae la ESI. Digo, la prevención indirecta, ¿no? Digo, partiendo desde las relaciones humanas, desde la convivencia en la diversidad, el entender el concepto de inclusión que ustedes trabajan también, ¿no? Digo, muy interesante lo que traen las chicas de SOE. Y después queremos que esto ya les estamos diciendo, ¿no? Que a fin de año por ahí puedan presentar bien el proyecto concretamente en la jornada de intercambio de experiencias pedagógicas, ¿no? Aparte hay un material muy interesante que está publicado en la página de UNICEF, ¿sí? Que hay muchos cuentos y nosotros utilizamos mucho lo que es el texto, los cuentos literarios. Hay un cuento muy recomendable que justamente no distingue el sexo, que se llama Los cuentos de Emi, que justamente el abordaje tiene que ver con esto, ¿no? Relatar un cuento en donde el personaje puede ser un varón o una mujer, ¿no? Uh-huh. Lo hago. Por otro lado, es interesante pensar en esto que decía Guadalupe, que también traía Andrea, que la escuela, más allá de las jornadas, más allá de las 3 jornadas o 4 que podamos llegar a tener en el año, estamos trabajando permanentemente al interior de las escuelas. Y el nivel de educación especial sobremanera, ¿no? Y desde siempre, porque el contacto con el cuerpo es fundamental, digo, porque en cualquiera de las modalidades, ¿no?, de educación especial. Lo mismo pasa a otro nivel, pero ya con el tema adultos y adolescentes. Es un área que tenemos a Ileana, que nos va a contar después un poquitito, digo, que abarca el nivel de adultos y adolescentes, abarca distintas modalidades, desde contextos de encierro, educación secundaria desde los CENS, educación primaria, cómo ese adulto que ya llega a la escuela, como siempre decimos, desde algún lugar vulnerado en sus derechos, ¿no? Ya sea porque no pudo terminar su escuela primaria o su escuela secundaria en el tiempo esperado, en la edad que debería haberlo hecho, ya llega vulnerado. Y a veces con esa vulneración de estar por fuera del sistema, aparecen y se cruzan los que trabajamos con adultos y en educación secundaria, de adultos fundamentalmente en el CENS, y en primaria también llegan cuestiones que no solo son de la afuera con respecto a la violencia de género. Muchas veces los docentes tenemos que intervenir en cuestiones que hacen a adolescentes, mujeres, adolescentes y jóvenes mujeres que llegan a la escuela golpeadas, justamente también por
estos micromachismos que tienen que ver con para qué vas a ir a estudiar, ¿no? ¿Para qué vas a ir a estudiar el CENS a los 45 años y ya tuviste hijos, tenés que estar en tu casa, tenés que estar cuidando? Y a veces tener esa actitud y despuntar eso que les quedó pendiente en su vida también conllevan violencias de género y a veces terminan o dejando la escuela o en situaciones bastante desagradables. ¿No es así, Eliana? Hola Adrián, hola a todos. Sí, exactamente, y un poco compartiendo lo que decía Guadalupe y las demás áreas. Bueno, en adultos también se trabaja de manera transversal, la ESI, y como para ejemplificar un poco, bueno, tenemos muchas escuelas, pero como bien vos dijiste, también tenemos el programa Educación en Contextos de Encierro, y para ejemplificar el trabajo que se hace en adultos, invitamos hoy a 3 personas que trabajan en los institutos de menores, de adultos, de contexto de encierro, que son la profesora Estela Pérez, la profesora Silvina Irigoyen y Gabriela Pons. Hola, voy a ceder la palabra a ella para que yo desde acá no las veo, pero las escuchamos. No sé quién va a tomar la palabra. Cualquiera de las 3 que quiera tomar la palabra. Silvina, estás muteada, me parece. Hola, yo soy... No, iba a presentar, Gaby, solamente ahora te doy la palabra. Es muy breve, tenemos 3 centros socioeducativos que tienen que ver con contextos de encierro, que están, digamos, vienen por edades. El San Martín es uno, que es a los 15 años, de 13 a 15 años. A los 16 años ya van al centro que es el Agote, y a partir de los 18 años en el Belgrano, bueno, todos con problemas con la ley, digamos. El único de esos centros que es mixto es el San Martín, que está en Parque Chacabuco, donde ahí conviven varones, adolescentes varones y mujeres. Así que, bueno, obviamente el trabajo es distinto, ahora Gaby lo va a comentar, porque también está vinculado a las edades, pero digamos que el común denominador son todos pibes y pibas vulnerados en extremo en algunos casos, con situaciones muy difíciles. Así que bueno, Gaby, si querés contar un poquito. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Nosotros en el Belgrano, que es el centro donde están los chicos más grandes, lo pongo como ejemplo, lo que hicimos es, a ver, lo que necesitamos hacer con estos chicos es, como en primer lugar, interpelar cuáles son las representaciones que ellos tienen, ¿no? Y desde ahí empezar a trabajar. Nos dimos cuenta a lo largo de las primeras tesis que hicimos que mostraban ciertas resistencias cuando las que planteábamos todos los temas de la ESI eran las mujeres, las profesoras mujeres, como que nos dimos cuenta que se ponían a la defensiva, esa era la primera reacción que tenían, y entonces nos resultaba difícil lograr hablar desde un lugar común, ¿no? Desde plantear esto como una problemática común a todos. Entonces, en un momento que después de una jornada, los profes con las profesoras que estaban a cargo en ese momento no quisieron hablar mucho, hablaron, sí, plantearon y sacaron ellos el tema con los profes varones. Decidimos desde el año pasado y el año pasado durante la pandemia también, de manera virtual, que los que plantearan la problemática sean los profes varones, porque en un primer momento al menos les resulta más fácil hablar de algunas cosas. Evidentemente con nosotras les resultaba difícil mostrar sus sentimientos, si se quiere, ¿no? Las sensaciones que le causaba hablar de estas cosas. Qué importante esto que estás diciendo en la configuración de justamente el binarismo y las masculinidades hegemónicas, ¿no? Como que hay cuestiones de mujeres y pareciera que la ESI fuera solo una cuestión de mujeres, ¿no? Digo, muy interesante. Exacto. Gabriela. Sí, en un primer momento hasta los mismos chicos plantearon que era un problema nuestro, que ellos no tenían ningún problema al respecto. Y que entonces desde ahí, ¿no? Era como hablar, y ahora vos que tocaste el tema de las masculinidades,
los profes varones plantear el tema de, bueno, pongámonos a pensar y hablar y ver qué es lo que pasa con estas nuevas masculinidades que uno quiere plantear, ¿no? Porque, y ellos mismos también plantear sus interpretaciones. Nosotros trabajamos mucho con unos videos de un grupo que se llama Privilegiados, que está en Instagram, y que habla justamente de esto, de las nuevas masculinidades. Sirvió mucho como puntapié para plantear algunas cuestiones. Hicimos formularios Google el año pasado durante la pandemia para que puedan completar de forma anónima y después en función de eso retomar. Estamos siempre tratando de plantear algo desde un punto de vista diferente para que ellos también entiendan que es una problemática de todos, porque básicamente ese es el punto, entender que es una problemática de todos, todas y todes, no solamente que es un tema de las mujeres, ¿no? Así que bueno, estamos desde ese lugar hablando. Y los otros centros también, los otros centros el año pasado durante la pandemia no tuvieron conectividad, con lo cual los talleres que se hicieron de ESI estuvieron como muy acotados a lo que se podía hacer de manera remota, pero en general se plantean esas discusiones de las nuevas masculinidades y de los lugares de los hombres y de ponerse a pensar en qué le pasa además a las mujeres de sus propios contextos, de sus propias familias, las hermanas, las madres, ¿no? Todo esto. Seguramente esto que estás planteando, y sin ánimo de emitir ningún juicio de valor, ¿no? Digo, muchos y muchas de los que llegan a transitar por los contextos donde trabajan ustedes, justamente llegan porque tienen construidos y construidas personalidades que tienen que ver con estas masculinidades hegemónicas que ponen en juego y a veces no dimensionan hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y se naturalizan, digo, los noviazgos violentos, por ejemplo, ¿no? Digo, a veces vamos por la calle y vemos a parejitas de adolescentes o jóvenes golpeándose como algo natural, y entonces digo, y parece que estuviera como naturalizado, ¿no? Digo, estas cuestiones que a veces quedan ahí y a veces llevan a situaciones dolorosas como las que tenemos que enfrentar fundamentalmente los que trabajan en ese tipo de contextos. Seguramente Gabriela y todas las chicas que trabajan en contextos de encierro y en contextos complejos, tendríamos horas para charlar de cómo se trabaja, porque estoy seguro que es un tema recurrente, ¿no? Más allá de la jornada CESI. Pero bueno, seguramente va a haber espacios, fundamentalmente el espacio, insisto, de las jornadas de intercambio de experiencias pedagógicas, donde ahí Liana anda anotando, ¿no? Porque después nos cuesta que las recuperarlas para la jornada. Como para que puedan sí explayarse más y contar algún proyecto que realmente seguro son de gran envergadura. Macarena Ronou también está con nosotros. Macarena es la responsable, la asesora pedagógica del programa o del espacio, si se quiere, Escuela Abierta, que incluye varios programas y que trabaja en la ESI desde sus comienzos, ¿no? Si bien son uno de los programas más nuevos que existen en el Ministerio de Educación de la ciudad, ya en sus orígenes planteaban un abordaje diferente de las relaciones interpersonales en todas las áreas y todos los niveles que trabajan, con los diferentes programas que tienen programas muy interesantes, porque son tantos que por ahí hablo de uno y me olvido de otros, pero desde el fútbol femenino hasta el club de jóvenes, hasta Escuela Abierta, hasta jornada extendida. Digo, bueno, a ver, Maca, si podés resumir un poco este tema. Buenas tardes a todos. Ordeno un poquito porque en realidad el más reciente, creo que te referiste a la experiencia de jornada extendida, que ya desde sus arranques tenía propuestas de trabajo transversal con ESI, pero en realidad dentro del marco de la Dirección General de Escuela Abierta hay programas que tienen más de 20 años, como Club de Jóvenes, Club de Chicos, campamentos escolares. Bueno, sí, el trabajo en general, desde los referentes de ESI, junto con Viviana también, tratamos de que toda la dirección trabaje transversalmente la ESI. En particular, el tema que nos convoca hoy,
la mayoría de los programas, si uno pudiera decir que nuclea los programas de escuela abierta, es el fortalecimiento de las trayectorias, el acompañamiento de las trayectorias escolares y educativas, porque hay programas que trabajan en articulación con la escuela, dentro de la caja escolar, a contraturno de la caja escolar, y tenemos todos los programas que trabajan en la semana, que para nosotros va de lunes a sábados, que están todos los estímulos los sábados. Y ahí la propuesta es desde formatos alternativos, desde propuestas lúdicas, que tienen muy fuerte anclaje en la expresión. Entonces, cuando nos preguntábamos con el equipo, bueno, ¿cómo venimos trabajando la violencia de género? Partíamos de la idea de que la violencia no es un hecho aislado, pero que con trabajar las identidades, trabajar la expresión, la escucha atenta y la grupalidad era una constante en todos los programas. Por ahí particularmente para compartir y no explayarme en la variedad, esto que vos contabas de la experiencia de fútbol el año pasado, que de las masculinidades y las feminidades, las nuevas formas de ser mujer o varón, o mejor las nuevas formas, no, visibilizar otras formas que no son las hegemónicas como hablaban hace un rato. Esa fue una experiencia hermosa, y para compartir hoy les traía así de este programa más reciente, que es Jornada Extendida, en el que nosotros, si bien tenemos referentes también por programas en las escuelas, en algunas escuelas hay referentes específicos de ESI que trabajan articuladamente con el referente de cada escuela. Y en este caso me parecía súper interesante traer una que no es de ningún referente de ESI, sino de una docente que trabaja en el espacio de investigación en acción, que es un espacio donde se trabaja la metodología de estudio, y transversalmente. A esto me refería, Macarena, cuando decía, ¿no? de que a partir de establecerse escuela abierta, digo, en estos últimos tiempos, se visibilizaron todos esos programas que existían así salpicados y perdidos en algunas escuelas, fundamentalmente de contextos socioculturales adversos, sí, ¿no? Digo, pero que tienen desde sus orígenes, y lo sigue sosteniendo, esta fuerte impronta de una escucha atenta a los estudiantes de escuela. Trabajamos con todos los niveles, pero fuertemente la mayor parte trabaja con primaria y secundaria, esto de la escucha atenta y los espacios de expresión, desde las artes, desde el deporte, desde la danza, de lo lúdico. En el caso de Jornada, que trabaja contraturno, pero en espacios educativos, yo no pude estar hoy porque estaba frente a curso, pero la docente de esta experiencia, protagonista, digamos, o promotora de esta experiencia, es de un espacio que trabaja técnicas de estudio y toma la ESI transversalmente para trabajar sobre distintos, sin caer en los estereotipos clásicos, sobre las distintas formas de ser mujer y de ser varón hoy, y cómo la pandemia y los cambios sociales también trastocan esas identidades o esas formas de querer estar y ser hoy siendo hombre y mujer en las escuelas, en las escuelas públicas donde estamos nosotros, porque bueno, es bien acotado, bien singular la experiencia. Y es ahí, importante esto que decís, Maca, de respecto a estos dos formatos importantes de la ESI, la enseñanza de la educación sexual integral, que tiene que ser la integralidad, como bien dice la palabra, y la transversalidad. Y esto de poder apropiarse de los contenidos, los saberes y las prácticas de ESI desde cualquier rincón de la escuela, desde la vida cotidiana misma de la escuela. Ya sea por acción o omisión, la escuela transmite su mirada sobre los géneros y su mirada sobre la violencia que se pueda generar a partir de esas desigualdades históricas de género, ¿no? Y retomando un poco lo que venían hablando los colegas, la importancia también de contemplar que cuando hablamos de género, hablamos de géneros binarios tradicionalmente y también de no binarios, y que a todos nos atañe el tema de derecho y de equidad de género, no solamente es una cuestión de la mujer. Tal cual, por eso también hablamos de trabajar desde la identidad, y la propuesta particularmente que les quería contar tenía que ver con eso, con trabajar la identidad a través de una actividad de caligramas. ¿Vieron esas imágenes que se construyen con textos? Esto se hizo en 3 séptimos grados de una escuela del Distrito 12, y a partir de esa actividad se les propuso, bueno, expresar a través de ese caligrama quiénes son y cuáles eran sus deseos. Y en un segundo momento se trabajó con la idea de espejos e imágenes, pensando en espejos reales, por ahí las actividades que podríamos haber hecho nosotros como estudiantes de la escuela, y los espejos que devuelven las redes. Y ahí toda esta violencia que circula con los haters, lovers, el me gusta, te bloqueo, bueno, la verdad que es una experiencia hermosa que me hubiera encantado que hoy la docente estuviera para compartirla, porque de primera mano... No importa, pero ya te estamos convocando para la jornada de intercambio para que lo traigan.
Y lo compartan porque es todo un tema, el tema de las redes. Muy y interesante el tema del grooming, para trabajar la expresión y la identidad como formas de abonar a la no violencia, ¿no? Entendiéndola como algo un poco más complejo y no solamente desde los estereotipos. Un poco para ir cerrando, digo, esto es un lugar que abre más que cierra, ¿no? Digo, porque si tuviésemos que recuperar, y sería lo ideal, todas las lindas y buenas experiencias que se hacen, tendríamos que preguntarnos por qué algunos todavía sostienen que no se hace ESI en las escuelas, ¿no? Y preguntarnos, digo, porque claro, escuchamos esto, ahí en las escuelas nos enseña ESI. Primero empezar a pensar si la ESI tiene que ver con la enseñanza. Sí, tiene que ver con la enseñanza. No es un abordaje solamente, es enseñanza, porque hay un contexto privilegiado que es la escuela, y cuando hablo de escuela, hablo de la escuela, hablo del club, del lugar desde donde se enseña y se aprende, el espacio que tenemos para enseñar y para aprender, digo, pero es un espacio de enseñanza, porque es un espacio simétrico. Porque desde el otro lado hay alguien que me espera, hay un maestro, hay una coordinadora, hay un profesor, una profesora que me espera y que me escucha, ¿no? Digo, y que me escucha, sostenidamente y en función de un marco curricular vigente, digo, y un marco curricular de ESI que trata en lo posible de asegurar lo que conocemos como justicia curricular, ¿no? La voz de los que no tienen voz. Y creo que acá hay 3 áreas fundamentales para aplicar esta frase, si se quiere, ¿no? Nosotros, tanto en educación especial, como en educación de adultos, como en contextos diferentes que se dan desde el programa de escuela abierta, somos la voz de los que no tienen voz y de las que no tienen voz. Entonces, si podemos hacer esto, creo que tenemos que hablar de enseñanza, sí o sí, más que de abordaje. No es que hablamos porque queremos hablar, hablamos porque tenemos una intención, y la intención justamente es erradicar en lo posible, desde lo que nosotros podamos, estos mandatos históricos que nos hacen replicar modelos hegemónicos que generalmente, como bien decían, son binarios y que del cual todavía tenemos que salir. Y ahí Estela levantó la mano para opinar algo, y nos gustaría escucharte, y después ya con esto estamos cerrando, Estela. Gracias, Adrián. Quería sumar algo a lo que dijeron Gabriela y Silvina, que es que en contextos de encierro, además de trabajar con los alumnos, también tenemos que trabajar con los operadores y con los guardias, donde hay que descontracturar y desmitificar muchos conceptos que tienen, porque son ellos los que están casi todo el día con los alumnos, invitarlos, y a veces participan de las jornadas y se animan a trabajar y hablar con los alumnos frente a algún comentario. Así que no solo son los chicos y las chicas, sino también los adultos. Interesante, Estela, interesante, sí. Sí. Porque también cuando hablamos de no violencia de género, aprovechando esta semana, también tenemos que pensar que muchos y muchas de todos hemos tenido en algún momento contacto con compañeros y compañeras que no la pasan bien. Y entonces digo, a ver, uno no puede convocar a los pibes y a las pibas a hablar de violencia de género cuando es, por ejemplo, una mujer que es golpeada por su esposo, una maestra, una profesora. Digo, hay un montón de cuestiones que se cruzan alrededor de la ESI y que implican esto de que conlleva la ESI, que es la amorosidad, el respeto por el compañero, el ayudar al otro también a deconstruirse, que muchas cosas de las que hace el otro no es que lo haga porque lo quiere hacer, sino porque no conoce otra forma, no ha reflexionado, no ha tenido espacio desde lo escolar de pensarse en otro contexto más que el contexto social en el que viven permanentemente. Así que nada. Por eso sostenemos siempre con Adrián que no se puede pensar en la prevención y erradicación de la violencia de género si no hay ESI, ¿no? Y esto lo tenemos que sostener desde todos los aspectos y desde el quehacer cotidiano y las prácticas docentes.
Nosotros Muchas gracias. les agradecemos con Claudia desde la coordinación, el tiempo, el esfuerzo y bueno, y a seguir trabajando en esta semana, en la jornada, porque seguramente van a aparecer en las escuelas un montón de actividades que vamos a tratar de recuperar, las vamos a recuperar para el mes de noviembre, para la última semana de noviembre, que nos espera en la jornada de intercambio de experiencias pedagógicas, que ya más de alguna de ustedes ha participado. Les agradecemos un montón la presencia, las abrazamos fuerte y bueno, buena semana y que estemos bien. Gracias. Seguimos haciendo ESI. Gracias. Chao, gracias.